porque este tipo de trabajos de él son muy silenciosos. Solo se pueden detectar en aquellos que están vigilantes, que están observando los enfoques en los que su mente está puesta mayormente todo el día. Yo creo que todos, hermano, a diario experimentamos nuevas pruebas, nuevas tribulaciones, nuevas tentaciones, nuevos ataques. ¿Cuántos están conmigo en esto? Porque si no experimentas a diario todo eso, creo que entonces no eres hijo de Dios. Porque estas cosas, hermanos, son las que continuamente estamos recibiendo a diario, porque están dentro del plan de Dios para ayudarnos a ejercitarnos. Creo que cuando comprendamos bien que todo lo que nos pasa, si lo aprovechamos para que nos acerque a Dios, nos ejercita en la fe, ejercita nuestro espíritu. Y yo lo pude percibir en mi espíritu, que la iglesia está en un desenfoque y no se ha dado cuenta. Y vas a ver cómo el Espíritu de Dios te va a hablar si abres tu espíritu, por supuesto. Recuerda, todas las palabras que dejas que el Espíritu plante en ti, a su tiempo dan fruto y Dios mismo te va a usar de una manera personal, individual, conforme a la gracia que Dios te ha dado para repartirlas a otros. Entonces el tema es el enfoque mental. Enfoque mental. ¿Estamos listos? Pon todo tu oído y tu corazón en esto. Nuestro enfoque mental genera impulsos. Y los impulsos, deseos de actuar. Quien frena sus impulsos malignos es capaz de frenar sus palabras y sus acciones. Así que nuestros pensamientos generan deseos. Y si estos son pecaminosos y los obedecemos, nos enredarán en lazos de pecado. Donde enfocamos nuestros pensamientos o nuestra mente, en esa dirección nos moveremos o ahí mismo nos estancaremos. Nuestros pensamientos son las directrices de nuestra vida. A lo que mentalmente le prestamos atención, eso mismo será nuestra realidad. Lo que pensamos es lo que somos. Tal como piensa dentro de sí, así mismo es, dice Proverbios 23:7. Así que si nuestro enfoque mental está puesto en el pasado, o sea, en tu vida pasada, crearemos la realidad de ese pasado y actuaremos de acuerdo a esa realidad del pasado. Dice el Señor en su palabra, Isaías 43:18-19, no se acuerden de las cosas pasadas, ni las traigan a la memoria. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto la verán. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si nuestro enfoque mental está puesto en el presente, crearemos la realidad de ese presente y actuaremos de acuerdo a esa realidad del presente. Conforme lo creas, así se hará en ti. Mateo 9:29. Si nuestro enfoque mental es puesto en el futuro, crearemos la realidad de ese futuro. Aquí entra la visión. Y actuaremos rumbo a la meta de ese futuro. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, renunció a todos los derechos, tesoros y deleites temporales del pecado en Egipto. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en el galardón futuro. Hebreos 11:24-26. Si nuestro enfoque mental es puesto en las cosas de arriba, las celestiales, entraremos a tocar las realidades eternas y actuaremos de acuerdo a esa realidad que percibimos. Enfóquense, dice el mandamiento, en las cosas celestiales, las eternas, no en las terrenas, temporales, porque su vida está escondido en Cristo. Colosenses 3:1-3. Si ponemos nuestro enfoque en las cosas de los hombres, entraremos a tocar la realidad terrenal y nos moveremos de acuerdo a esa conciencia de lo terrenal. Y estas realidades naturales nos harán dejar de percibir las espirituales. Mateo 16:21-27. Así que los pensamientos crían impulsos y los impulsos posibles acciones y decisiones. En lo que nos enfoquemos, esa será la realidad que experimentaremos, la cual será nuestro mundo de realidad,
en el cual habitaremos y nos moveremos. La energía que nos impulsa para tomar decisiones será producida por nuestros propios enfoques mentales. Así que nuestras acciones son voluntarias, pero movidas por los impulsos producidos por los pensamientos. Poniendo el enfoque mental en el Cristo resucitado, en su obra de resurrección hecha en nuestra vida, en su glorioso Espíritu Santo, el poder de su nombre, el poder de su resurrección, en el poder de su sangre, en el poder de su palabra, saldremos de todas las realidades naturales y de muerte y de enfermedad que nos impiden andar en las glorias de su reino eterno por creer a su eterna y poderosa palabra. Apropiémonos de sus promesas, aceptándolas en nuestro corazón, meditándolas, orándolas, estableciéndolas, cantándolas, y nuestra vida experimentará el poder real de la realidad que creemos. Pues no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es el requisito para que veamos la gloria de Dios? Creer. Y el creer es una convicción. Y una convicción es una seguridad creada por nuestros propios pensamientos. El Señor quiere que nos desliguemos de una vez por todas de la realidad de nuestro pasado. Y el Señor te dice a ti y a mí, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a la memoria. Eso no va conforme a mi voluntad. Eso es conforme al diablo, pero no a mi voluntad. Porque aquí yo hago cosa nueva, pronto la verás, o pronto saldrá a la luz, que quiere decir lo mismo. No la conocerás, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿A dónde estamos enfocados? En esa realidad solamente viviremos, experimentaremos y nos moveremos. Todo creyente que continuamente su mente está recordando memorias del pasado, está atado al pasado, vive las experiencias de su mundo pasado. ¿Cómo puede avanzar al presente si vive todo el tiempo en el pasado? Todas las realidades de nuestro pasado se convierten en nuestro presente, esa realidad, porque nuestra mente está enfocada en esas cosas, enfocada en lo que no pudimos lograr, enfocada en nuestros pecados, en nuestras vergüenzas, en nuestras iniquidades y rebeliones y todo aquello que si insistes en estarte recordando de ello, le otorgarás el más amplio terreno a Satanás para que te atormente con continua condenación. Ahí tú sabrás, si quieres vivir el mundo de la realidad de la condenación, ¿cuántos de nosotros estamos tan arrepentidos de muchas cosas vergonzosas que hicimos? Pero el Señor dice, no te metas ahí, excepto que yo te lleve. Y eso cuando yo te guíe. Y si nos guía el pasado el Señor es porque quiere recordarnos algo para liberarnos de ahí. Entonces, cuanto más nos acordamos del pasado, más el pasado se vuelve presente en nosotros. Y no vas a poder avanzar si tu mente está solamente ligada a esas memorias. Hay memorias dolorosas, recuerdos dolorosos. Y no te debes de mantener enfocado en ellas. ¿En qué te debes de mantener? El Señor nos da la fórmula. Yo le decía a mi esposa este día, hay fórmulas tan sencillas de nuestro Dios como 2 por 2 son. ¿Cuántos son matemáticos? 2 por 2, ¿cuántos son? 4. Le estoy dando una regla sencilla de kinder, de los primeros grados para los niños. Porque el Señor tiene fórmulas demasiado sencillas como esta matemática que les acabo de declarar. Fíjense muy bien y síganme. Para salirnos de las realidades negativas por causa de nuestro enfoque mental, tenemos que enfocarnos al lado opuesto de esa realidad. Diga el débil, fuerte soy, ahí está. ¿Qué no la fórmula es demasiado sencilla? Escucha cómo dice, diga el débil, fuerte soy. En realidad lo que quiere decir es, si estás debilitado,
Si esa es tu realidad, observa tus pensamientos. Porque tus pensamientos están enfocados en todo aquello que el diablo te está desviando en el enfoque. Por eso te has debilitado. Por eso tienes desánimo. Por eso tienes incredulidad. Mira, tu enfoque mental está en tantas cosas que te están activando pensamientos. Pensamientos de insatisfacción, de incredulidad, de duda. ¿Te quieres salir de ahí? Te dice tu padre esta noche. ¿Te quieres salir de ahí? Entonces comienza a pensar y a hablar lo opuesto. Si el débil se quiere salir de su debilidad, ¿qué es lo que debe de hacer? No estarse enfocando en su debilidad. Ese es el problema. Recuerda que en lo que te enfocas mentalmente, ese es el mundo que creas, en el cual vives, en el cual subsistes, en el cual respiras y en el cual te mueves. Entonces, si el débil quiere salirse de la realidad de su debilidad, debe inyectarse de valor y comenzar a declarar lo opuesto. Que el débil diga, fuerte soy. Solo los que quieren salirse de esa condición. Los que no, que sigan enfocados en cuánto le duelen sus huesos y cuánta enfermedad tiene en su cuerpo y cuánta que me estará pasando. Tengo un síntoma aquí. Sigue enfocado en los síntomas y tu enfermedad la magnificarás más. Esto quiere decir, tendrás más síntomas. Te enfermarás más y más y más. ¿Por qué? Porque en lo que se enfoque tu mente, esa realidad no solamente la vives, pero también la fortaleces. Si algún enfermo quiere salirse de su enfermedad, que adiestre su mente y su lengua a declarar salud, vida y libertad. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió mis dolores. La deuda de la enfermedad está pagada. Si el enfermo se quiere salir de ahí, que su mente comience a meditar y a visualizar la salud que legalmente le corresponde por los méritos de Cristo Jesús. Pero si el enfermo insiste en que su mente siempre se esté yendo a los síntomas de su cuerpo, esa será su realidad continua. Tú no puedes dejar de estar enfermo hasta que comiences a visualizar la salud en tu vida. Hasta que comiences a visualizar la fortaleza en tu vida. Antes unos dicen, ya estoy viejo, ya no puedo hacer esto. Mientras más lo creas, mientras más lo medites y mientras más lo proclames y lo aceptes, esa será tu realidad. Por lo pronto te enterraremos a lo mejor. ¿Por qué? Porque tú estás proclamando la muerte sobre ti. ¿Cómo estás? Hay más o menos, esa es tu realidad. ¿Quieres salirte de ahí, de esa realidad? Entonces comienza a declarar lo opuesto. Estoy fortalecido, estoy bajo una prueba del Señor, pero el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza. El Señor me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque esto debe de ser lo opuesto. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 4. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice el verso 17, 4:17. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es el lenguaje de Dios. Como no son, el débil está débil, esa es su realidad. Pero habla el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es, Él habla lo opuesto. Habla las cosas que no son como si fuesen, porque en Él ya son. Fuerte soy en el Señor. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi escondedero. Él me sostiene con brazo fuerte y poderoso. Su mano me sostiene. Su mano me guarda, no me deja caer. Tú no sientes nada, sientes que la debilidad está a punto de tirarte al suelo. Pero como estás ejercitando tu mente, de acuerdo al permiso de tu Padre, que dice que llamen las cosas que no son como si fuesen, y que si estás débil digas lo contrario, esas son las fórmulas sencillas de la matemática de Dios.
¿Cómo debemos de salirnos de la duda? Yo tengo al autor y consumador de esta fe. De su espíritu brota la fe por la cual yo me muevo creyendo. En mi carne está la duda, pero también en mi espíritu está la fe. Entonces yo me salgo de la duda. ¿Cómo? Yo tengo fe por el Señor, tengo fe por el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo a tu palabra. Tu palabra dice que el fruto de tu espíritu es fe también. Por lo cual tu espíritu me inyecta fe. Creo, porque tú dices que tengo fe. Está escrito en tu palabra que a todos, absolutamente a todos, se nos ha dado una medida de fe. Todos los hijos y las hijas de Dios tienen una medida de fe. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu, que es el que les produce la fe. Yo no quiero estar en la incredulidad. El problema es que te digo que la iglesia la está desenfocando el diablo continuamente, a diario, cada momento, cada momento. ¿Qué es más fácil? ¿Ignorar un síntoma de enfermedad en el cuerpo? ¿O irte con tu mente a la bolita, o sea, a donde te duele? ¿Qué es más fácil? Sí, yo creo que es más fácil irse al dolor, ¿verdad? Porque ¿cuántos sienten un dolor y luego su mente se va al dolor? Son los que están bien ejercitados en esto. Van a decir, no me andes con estas cosas, ¿verdad, hermano? No me andes con estas cosas, diablo. No me andes con estas cosas. Si esto no es de ti, Padre, yo lo rechazo. Yo soy sano por tus llagas. Por tus llagas he sido curado. Por tu sangre he sido limpiado. Por tu sangre has pagado mi deuda. La deuda que le debía al pecado, pero también a la enfermedad. Así es de que me apropio de las promesas, las comienzo a pensar, las comienzo a hablar, las comienzo a orar, las comienzo a decretar y aún las comienzo a cantar. Porque en cuanto yo entre a creer lo que estoy cantando, orando, inmediatamente entro en esa realidad. Pues no te he dicho que si crees verás la gloria de lo que estás creyendo. Entonces, este es el verdadero cristianismo, hermano. Lo que pasa es que nuestra mente es muy fácil manipulada por lo natural. ¿Y qué es este camino? Dice que no andamos por vista, sino por fe. Que esto quiere decir lo siguiente: no andamos dependiendo de sensaciones naturales. Si quieres apagar las sensaciones naturales, activa las espirituales. En otras palabras, si quieres dejar de experimentar eso en tu mundo natural, comienza a enfocarte en las cosas celestiales eternas. ¿Cuántos quieren tener poder? Te cuento, ya lo tienes. Porque el Espíritu Santo no es débil en ti. Dije, el Espíritu Santo no es débil en ti. Algunos dicen, aquel está ungido, aquella está ungida. Déjame corregirte, por favor. Todos los hijos y las hijas de Dios que tienen su espíritu están ungidos. El asunto es que unos saben liberar la unción y otros todavía no. Pero la unción está dentro de ti. Te lo comprobaré para que lo apuntes. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2, versículo 27. Con ese mismito versículo nada más. ¿Qué es la unción? La unción es un ungüento que se adhiere o se pega. En este caso, si hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos diciendo lo siguiente, que el que se une al Señor, un espíritu se vuelve con él. Dice el verso 27 de Primera de Juan capítulo 2, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permanezcan en él. Que dice que la unción misma, que es el Espíritu, nos enseña todas las cosas. Entonces tú estás ungido. Dije, tú estás ungido. Tú estás ungida. Necesitas creerlo. Necesitas meditarlo. Necesitamos acostumbrarnos a ejercitar dominio sobre nuestros pensamientos y ejercer, hermano, obediencia al mandamiento que está escrito en Filipenses capítulo 4, verso 8. Ese solo versículo dice,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿en qué pensar? En esto. No andes pensando en tus derrotas, no andes pensando en tu escasez, no andes pensando en tus síntomas. Piensa en la victoria que Cristo te ha dado, porque en lo que se enfoque tu mente, eso se convierte en tu realidad, porque conforme tú creas, esa es la realidad que vas a vivir, que vas a experimentar. Estamos ungidos y casi con nada, con el mismo espíritu con que fue ungido nuestro Señor Jesucristo. A unos todavía les cuesta trabajo creer eso, pero te voy a dar el versículo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo, déjame llegar, Mateo, Marcos, Lucas. En los primeros capítulos, para ser más preciso, en el capítulo 4, el versículo 18 al 19. Que nos dice la Escritura, que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús nos levantará. ¿Y qué es el mismo Espíritu que nos ha ungido? ¿Y qué dice aquí? El Señor habló del Espíritu con el que fue ungido. Dice, ¿el Espíritu de quién? ¿Está sobre quién? Te hago una pregunta antes de continuar. ¿Qué espíritu tienes? Porque Él dijo, yo no te he dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que te he dado el espíritu de adopción con el cual puedes clamar a Padre, Padre mío, o Abba Padre. Entonces el mismo espíritu. Y luego te ungió para que hagas algo. Dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué más? Me los ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar o a anunciar o a predicar o a gritar libertad a los cautivos. También a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira la unción para qué se te dio. Grábala, óyela, deja que el Espíritu de Dios te abra el entendimiento en estas verdades, que el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido. Dije, ya estás ungido. No le creas al diablo y a los hombres que no estamos ungidos. Le creemos a lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra realidad espiritual. Y estamos ungidos para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos de corazón, para poder proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo y anunciar el año agradable del Señor. Tienes que decirlo porque no te la crees todavía. Tienes que decirlo, aplicártelo a ti mismo. Estoy ungido, dilo conmigo, estoy ungido con la misma unción con la que mi Señor Jesucristo fue ungido aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que la unción del Señor era completa? ¿Cuántos creen que la unción del Señor era completa? ¿Y tú crees que la unción que traes tú es completa o no? La manifestación completa del Espíritu Santo está claramente mostrada en Isaías, capítulo 11, verso 2. Se manifiesta en 7 formas diferentes de unción. Y es lo que debes de saber. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Es el Señor Jesucristo, dice Apocalipsis, ¿no dice así? Que es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? Ahí están, mire el versículo 2 de Isaías 11. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Ya sabemos que es sobre el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor del Señor. Los 7 espíritus, que es la fuente del poder ejercido por nuestro Rey. El Espíritu en sus 7 manifestaciones. Compáralo con Apocalipsis 1:4. Ahí es donde dice de los 7 espíritus de Dios. Entonces,
Mira cómo estas manifestaciones las tienes tú, te lo voy a comprobar en este momento. ¿Alguna vez has sentido el Espíritu de Dios que reposa sobre ti? Amén. En unas ocasiones el Espíritu de Dios te ha dado sabiduría, ¿sí o no? Te ha dado inteligencia, ¿sí o no? Te ha dado consejo, no solo para ti, sino para otros, ¿sí o no? ¿Has manifestado o has sentido el poder del Espíritu que fluye a través de ti, sí o no? ¿Has tenido conocimiento del Altísimo, sí o no? Y se ha manifestado un temor de no ofender al Espíritu Santo y un aborrecimiento por las cosas que el Padre aborrece en aquellos que han creído que estas manifestaciones están sobre ellos y dentro de ellos. ¿Alguien quiere tener el temor del Señor? Dice en Proverbios capítulo 16 que solamente con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. La iglesia solo puede apartarse del mal cuando el temor del Señor gobierne completamente su corazón. Pero mira, si lo haces de esta manera, sabiendo que el temor del Señor es una manifestación de Él mismo, que llena tu corazón para que tú aborrezcas lo que Él aborrece y ames lo que tú ames. Sí, ames lo que Él ama, gracias. Entonces, si ya tenemos el espíritu de temor de Jehová, pero todavía nos gusta el pecado, todavía nos gusta el mundo y la carne, ¿será porque no tienes el espíritu de temor del Señor? Mentira, sí lo tienes. Porque aquí lo dice, que tú tienes al Cristo completamente dentro de ti, al Cristo resucitado. Entonces, a mí me gusta todavía arañar, como me dijo una, todavía uso los 5 dedos, ¿para qué? Pues para extraer lo que no es mío. Le digo, rata, arrepiéntete. Y no era una rata de 2 patas, hermano. ¿Por qué? Porque, pero ¿qué tal si le decimos, yo no quiero ser un ladrón, un mentiroso, un hipócrita, ya no quiero hacer eso? Hoy en este momento decido creer, pensar y enfocarme mentalmente dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón. Permito que tu temor comience a gobernar mis emociones, mis pensamientos, mi interior. Ayúdame con tu temor a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Recuerda que si tú crees lo que estás hablando, lo que tú digas será hecho en ti. Esto parece como magia, pero no es magia. Son las tablas del 2x4, hermano, 2x2. Esto es muy sencillo de entenderlo. O sea, está muy complicado el mensaje. No. Si ya estamos en Cristo completos, tenemos que activar la fe, ¿no es cierto? Tenemos que despertar esa realidad. ¿Cómo crees que te ve el Señor? Escucha bien. El diablo te hace sentirte que eres una oscuridad viviente. A veces, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido llenos de tinieblas en ocasiones? Esa es una realidad que tú estás experimentando por creerle al mentiroso. Porque el que es verdadero dice que tú eres la luz del mundo. Así es de que lo que tú le creas, a quien le creas, esa es la realidad que se convierte en ti. La experiencia que se convierte en ti. Pues me caí, pues cometí un pecado. Hay solución. Otra vez, la regla del 2x4. 2x2. Es que ya voy aumentando en unción. Ya voy aumentando en sabiduría. 2x2 son 4, sencilla, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Si nosotros encubrimos el pecado, no vamos a prosperar. Pero dice que si nos arrepentimos y lo confesamos y nos apartamos de él, ¿qué va a suceder? Vamos a alcanzar misericordia, ¿verdad? Otra vez, la tabla es sencilla, la matemática es muy sencilla. Aquí el asunto es, a los que le interesan mantener su relación con el Padre y ya están convencidos que el pecado los separa de esa relación y que aman tanto esta relación, que están conscientes de que son pecadores y que si se descuidan van a volver a pecar, dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, yo les he escrito todas estas cosas para que no pequen, mas si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, Padre, perdóname. ¿Por qué te voy a perdonar? Por los méritos de tu Hijo que está a la diestra de ti. ¿Sí lo viste? O sea, merecemos perdón no por nuestras acciones justas, sino por el sacrificio justo
de nuestro Señor. ¿Cierto? Tenemos un abogado. Aquí la pregunta, ¿ha perdido algún caso este abogado? Ninguno, ni lo perderá. ¿Quién defiende a este abogado? Dije, ¿cuáles son los defensores de este abogado? Primeramente su iglesia. Porque Juan dice, hijitos míos, o sea, hijos de Dios, hermanos míos, les he escrito esto para que no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, tranquilo, que el diablo se ponga nervioso, ustedes tranquilos. Ustedes tienen un abogado, el diablo ya está juzgado, ustedes no, ustedes alcanzan misericordia. ¿Por qué? Por el abogado. Y si algún metiche como el diablo en joya, ves que venían los hijos de Dios y el diablo vendía metido entre los hijos de Dios, dice en el libro de Job. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y el diablo nos acusa delante de Dios día y noche por nuestras fallas y nuestras culpas. Pero el abogado, vamos a imaginarlo, hermano, que esta imaginación no es tan errada de la realidad. ¿Cuántos ya están convencidos que Jesús tiene las heridas de sus manos en su cuerpo resucitado y las heridas de sus pies? Esas heridas, hermanos, son el testimonio de que todo está pagado, de que ese abogado seguirá peleando casos por sus hijos aquí en la tierra y ninguno perderá. Todos están ya ganados. Si el sentenciado, porque la paga del pecado es muerte, y el que peque merece ser condenado con la muerte. Pero si el condenado ve a su abogado y le dices, abogado mío, tú eres la resurrección para mí, la vida, perdóname. Y si alguien dijera, ¿por qué la va a perdonar? Esto es lo que me quiero imaginar, no está en la Biblia. El Señor enseña sus heridas y dice, por estas, nomás por estas. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice la Biblia. Si Dios es el que justifica. Entonces, hermano, Dios puede trabajar con su iglesia siempre y cuando se arrepienta de cualquier pecado, menor o mayor, fuerte o débil. Pero jamás podrá ayudar a su pueblo cuando le crea a su enemigo en la condenación. Porque cuando aceptan la condenación del diablo, la gracia de Dios se corta sobre ti. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al mentiroso y no a tu Padre que te amó y te lo demostró en la cruz. ¿Quién te demostró su amor? ¿El diablo o Jesús? ¿Cómo te lo demostró? Diciendo, ay, qué bonita mi hija. No, dio la vida por ti. Así se muestra el verdadero amor, porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los que ama de verdad. Entonces, Él no lo demostró, pero el diablo viene y te dice, pecadora, no eres hija de Él, eres hija de Dios, no eres hija de Dios, mira cuánto fallas, pecador, mira cuánto fallas, mira, se te van los deseos, la mente siempre está enfocada en estas cosas, eres un pecador, eres un sucio, eres una sucia, mira tu mente cómo está llena de perversión, de malos pensamientos. Y ahí, como el creyente ve todas las realidades que el diablo le está diciendo de su vida pecaminosa, es como si el creyente le dijera, tienes razón, diablo. Ah, cuánta verdad hablas en eso. Sí es cierto. ¿Y qué es lo que comienza a venir? Condenación, hacerte sentir miserable, hacerte sentir que no vales nada, que no eres digno de la salvación, que no eres digno de su presencia y menos digno de que te esté usando en algún servicio. Pero ¿qué es lo que dice a Dios? Ustedes, hijos, son ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Creen que tienen mi espíritu, actúen bajo la unción de mi espíritu. ¿Ve la diferencia? Yo prefiero creerle a Dios. Yo soy un ministro competente, hermano, del nuevo pacto. Y cualquiera que diga de ya, ¿y qué he creído? No, pues no has entendido nada entonces el mensaje. No es un asunto aquí de soberbia, es un asunto de fe. Si el Señor está diciendo lo que somos, ¿tengo algún problema con yo aceptarlo y tú no? Pues tú eres el que tienes el problema, yo sí lo acepto. O sea, ¿por qué me creo competente delante de Dios? No delante de ustedes. ¿Por qué me creo competente? Porque le creo a Él. Y si Él dijo, tú eres un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque te creo, me usas.
¿Se imagina si me empiezo a enfocar mentalmente en cada falla que le doy a Dios? En cada falla como pastor, en cada falla como padre, en cada falla como ciudadano de esta nación, en cada falla como amigo, como hermano. No, hombre, estoy frito. Los que conocen de las fritangas saben de lo que estoy hablando. Estoy frito, hermano, porque no hay nada bueno en mí en esto. Estoy tan inmaduro en todas las cosas. Pero lo que me hace crecer en madurez no es fijarme en mis debilidades, sino en los fuertes de Jesús que ha declarado sobre mí. ¿Qué ha declarado Jesús sobre ti? Le voy a pedir al grupo que pase, por favor, mientras iglesia tú comienzas a meditar en estas palabras. Si ponemos nuestro enfoque mental en todo lo contrario de lo que es natural, sino en las cosas reales que Dios ha declarado sobre nosotros, entonces entraremos a experimentar las realidades espirituales de nuestra victoria. Pon tu enfoque en el Cristo resucitado. Él ya ha resucitado. Él ya otorgó victoria para tu vida. Y estas son unas pequeñas declaraciones de su victoria para que tengas seguridad. Dice ahí en su palabra en Colosenses: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 9 en adelante. Y nosotros estamos completos en Él. Él es la autoridad de toda creación. En Él también nosotros fuimos cortados con la operación no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo de pecado carnal en la circuncisión de Cristo, es decir, en su cuerpo, en su muerte. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. ¿En qué debes de poner tu enfoque mental? En el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es de que la victoria ya está dada. Enfócate en el Cristo resucitado. Enfócate en su obra de resurrección, porque Él te ha resucitado a una vida nueva. Y si tú crees, comienzas a experimentar el poder de su resurrección. Enfócate en su gloriosa presencia, en su glorioso espíritu que está dentro de ti. Y permite que, como el profeta, el templo comience a llenarse de su gloria. El profeta vio al Señor grande y temible. Y lo vio, dice, que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y escucha el verso 4. Y los espacios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo de la gloria de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy pecador, muerto, porque siendo hombre, impuro de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Rey del Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo: anda y di a este pueblo. Todo lo que el Señor ponga en este momento van a ser direcciones que el Señor va a empezar a dar por su consejo. Mientras nosotros adoramos, hermano, todo el pueblo de Dios adorando y buscando, hermano, conocimiento del Altísimo. Amén. Bendito sea por siempre tu nombre, Señor. Vamos nosotros.